Buenos días, sean bienvenidos todos. Es un gusto verles nuevamente. Vamos a iniciar la enseñanza. Vamos a abrir la escritura en Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos estar aquí delante de tu presencia. Gracias porque eres muy bueno, Padre. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana. Gracias por cada alma, por cada persona que has traído a este lugar. Gracias por la vida que nos das, Padre. Gracias por este día tan hermoso, Señor, donde nos permites compartir tu palabra. Háblanos, Padre, en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, Señor. Úsame, Padre, para exponerla, que pueda yo hablar con denuedo, que pueda ser clara la enseñanza, Padre, pero sobre todo, Padre, que nuestro corazón pueda recibir esa semilla, Padre. Prepara la tierra, Padre, para que esa semilla caiga en buena tierra, Señor. Ayúdanos en esta mañana, bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo, Padre, para comprender, Padre, toda tu verdad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada hablamos un poquito de estos versículos en donde el apóstol Pablo le escribe a Tito, ¿sí? Hablándole unas verdades fundamentales en el cristianismo, ¿sí? Y diciéndoles cómo les tenía que enseñar, cómo tenía que adoctrinar a los discípulos de ese entonces. Y obviamente esta palabra sigue vigente para estos días. Básicamente una de las verdades que tocamos la semana pasada es el versículo, lo que dice el versículo 11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa parte de que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, habla de que la salvación es un regalo de parte de Dios hacia el pecador que se arrepiente y cree en el Evangelio. Así lo establece Pablo a Tito, o sea, así se lo manda, y en la Escritura hay otros versículos, como lo vimos la semana pasada, que así es. No es una cuestión de que Dios vaya a salvar por medio de tus buenas obras, sino que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz y derramar su sangre para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Sí? Amén. Entonces, es una verdad y es un principio básico para el cristiano entender que la salvación es por gracia. Eso el apóstol Pablo lo pone antes de empezar a decir la vida que debe de llevar el cristiano. Si tú tuviste la oportunidad de arrepentirte y de ser perdonado de tus pecados, ¿sí?, podrás saber lo que es la salvación, porque eso se sabe, y como lo vamos a ver más adelante. También nos habla en el versículo 12, ¿sí?, que tiene que enseñar, que nos enseña que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y hablábamos la semana pasada de lo que significa lo que es la impiedad y qué significan los deseos también. Y por último también decía, para que vivamos, dice en el versículo 12 también en la segunda parte, para que vivamos una vida sobria, justa y piadosa, ¿sí? Entonces, básicamente lo que quiere decir este pasaje, como lo vimos la semana pasada, Dios viene, salva al pecador, lo saca del lodo en el que está, el pecador se arrepiente, se humilla delante de Dios, ¿sí? Sus pecados le son perdonados porque obviamente ve que Cristo murió por él, que Cristo derramó su sangre por él, sus pecados le son perdonados y es puesto para el pueblo de Dios, ¿sí? Como hijo de Dios. Y de ahí viene ya
la manera en que debe de vivir, ¿sí? Enseñando que renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano, vivamos una vida sobria, justa y piadosa. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Tito que tiene que enseñar. Ahora, la pregunta es, Dios nos saca del lodo, ¿sí? Para que nosotros dejemos toda nuestra vida pasada y vivamos una vida nueva en nuestras fuerzas. No, la respuesta es no. Pero ¿cómo Dios capacita al cristiano para vivir esa vida que Él quiere? ¿Qué herramienta o de qué ha dispuesto Dios para que el cristiano pueda vivir una vida como Él la está demandando? Justa, sobria, justa y piadosa. Eso es el estudio de hoy que vamos a hacer. ¿Cómo es que el cristiano puede vivir una vida sobria, justa y piadosa? Bien, primero que nada, vamos a ver lo que dice la Escritura. En Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice así la palabra, que los deseos de la carne es contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. ¿Sí? Los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre sí, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Qué quiere decir este versículo? Quiere decir muchas cosas. ¿Sí? Primero que nada, habla de deseos de la carne en el cristiano, porque esta palabra está escrita, esta carta está escrita a cristianos, no está escrita para afuera, está escrita a cristianos. Y habla que hay deseos en la carne del cristiano todavía, y que son contra el espíritu, dice. Y que los deseos del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Una lucha espiritual, una guerra espiritual que el cristiano tiene que enfrentar. ¿Sí? Dice también Santiago 4:5. Santiago 4:5 dice que el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Sí? Hay otro versículo que también dice, donde dice el apóstol Pablo, ¿acaso ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? ¿Sí? Eso es lo que es el creyente, el salvo, templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Como vamos a ver ahorita, Dios derrama su Espíritu Santo sobre aquel que se arrepiente. Bien, primero que nada está la promesa que había hecho en Joel 2:28 y que se cumple el día del Pentecostés. Hechos 2:17, desde el 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Es una promesa que Dios había hecho por medio del profeta Joel. ¿Sí? En Joel 2:28 lo vas a encontrar, y aquí el apóstol Pedro lo está citando porque acababa de suceder que habían sido llenos del Espíritu Santo, como lo vemos en el versículo 2:4. ¿Sí? Dios había derramado su Espíritu Santo sobre su iglesia en el día del Pentecostés. Entonces el apóstol Pedro se levanta a predicar y cita, ¿sí?, al profeta Joel diciendo que Dios había prometido que su Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. ¿Sí? Sobre toda carne. Esa promesa no solamente se cumplió en los judíos, sino también en los gentiles, como tú y como yo que somos gentiles. No somos nacidos en Israel, por lo cual la Biblia determina que somos gentiles. Esa promesa también se cumplió en los gentiles. Vimos la semana pasada en Hechos 10 cómo Cornelio, cuando Pedro va y le predica el evangelio, es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando Pedro va y da el informe a los demás apóstoles en Jerusalén, ¿sí?, se asombran de que Dios haya derramado el Espíritu Santo también sobre los gentiles. Y dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él lo había prometido para toda carne.
¿sí? Y en el día del Pentecostés esta promesa se cumplió, por eso el apóstol Pedro la cita en Hechos 2:17. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Realmente hoy en día la situación o la enseñanza acerca del Espíritu Santo ha sido muy desvirtuada completamente. En muchos lugares se piensa que el Espíritu Santo se recibe por medio de la imposición de manos, ¿sí? Que los pastores oren, ¿sí? Según la unción del pastor, ora por las personas y esas personas son llenas del Espíritu Santo y empiezan a tener un montón de cosas como tirarse al suelo, caer desmayadas, empezar con una temblorina, cosas muy extrañas, muy extrañas, lo cual no es correcto bíblicamente hablando. No es correcto bíblicamente hablando, no es como Dios se manifiesta, ¿sí? Desafortunadamente esa idea creció mucho, sobre todo en Estados Unidos y aún aquí en México se ve ese tipo de situaciones en donde hacen ese tipo de espectáculo, porque no se le puede llamar de otra forma, espectáculo, en donde se piensa que es el Espíritu Santo. Empiezan también a decir que cae oro del cielo, cosas así extrañas en donde desvirtúan completamente la obra del Espíritu Santo. Vamos a estudiar cómo se recibe el Espíritu Santo en la vida del creyente y cómo opera el Espíritu Santo en la vida del creyente también. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy día en tu vida, en mi vida, en la vida de todos aquellos que han creído en esta palabra y aún en aquellos por los cuales oramos para que sean alcanzados por Dios? Bien, vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 13, en donde nos explica claramente acerca de cómo Dios derrama su Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, dice el apóstol Pablo a los Efesios, habiendo oído la palabra de verdad. No escuchando un falso evangelio, escuchando la sana doctrina, la leche no leudada, como dice la Escritura. La sana doctrina, dice. Habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el camino, el arrepentimiento y creer en la palabra de Dios. Hoy día, si nosotros le preguntamos a la mayoría de las personas si cree en Dios, te va a decir que sí. Tal vez a lo mejor alguno no porque sea ateo, ¿sí? Pero la mayoría te va a decir sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Sí? Casi todos, por lo menos la gran mayoría te va a decir que sí. La pregunta sería, ¿crees en el evangelio? ¿Crees en el evangelio? Muchos probablemente no sepan qué es el evangelio. ¿Sí? No sepan qué es el evangelio. Tal vez nunca lo hayan estudiado. Tal vez nunca se hayan tomado un tiempo para estudiar las Escrituras y saber qué es el evangelio, qué son los 4 evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Juan, Lucas, ¿sí? Entonces, realmente les preguntas, ¿crees? La Biblia dice el evangelio de nuestra salvación. El evangelio de nuestra salvación, ¿sí? No basta con decir una oración en donde la religión hace creer a las personas, ¿sí?, que confesando el nombre de Jesucristo ya son salvos. No, no es así. Desgraciadamente y desafortunadamente, estos tiempos que vivimos han hecho esto, ¿sí? Y por eso hay un cristianismo o hay una falsa idea de lo que es el cristianismo. Porque muchas personas llegan pensando que con solo una oración su vida va a ser transformada. Y no es así. No es algo mágico. Es algo en donde el hombre tiene que entender que ha ofendido a Dios y tiene que arrepentirse. Y para eso tiene que primero que conocer el evangelio. Tiene que conocerlo, saber qué es lo que vino Dios a hacer a este mundo, qué es lo que como dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pero es necesario saber cuál fue la obra de Jesús aquí en la tierra, qué es lo que Jesús demandó de los hombres aquí en la tierra. Eso es lo importante. Fíjense lo que dice Jesús en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ya había hablado un sermón del monte y había dicho la vida que él quiere que, le había hablado muchas cosas acerca de los mandamientos. En el libro de Mateo habla acerca de los mandamientos y después le dice a las personas que lo estaban escuchando: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo, ¿sí? Le compararé a un hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, obviamente, esto implica que tú hayas escuchado lo que Dios quiere que tú hagas, ¿sí? La vida que quiere que tú lleves, ¿sí? Que creas en sus palabras, ¿sí? La Biblia dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero es necesario creer en la palabra de Dios. Nuestra fe no puede estar basada solamente en imaginaciones, ¿sí? Sino en la palabra de Dios. La Escritura también dice que si nosotros, los hombres, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sí? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pidan? ¿Por qué dice esto en esta palabra? Bueno, porque aunque tú ya hayas sido sellado con el Espíritu Santo, Dios puede seguir llenando tu vida aún más del Espíritu Santo, ¿sí? Conforme tú vayas caminando y obedeciendo la palabra de Dios y estés clamando a Dios, dice: si el Padre, siendo malo, sabe dar buenas dádivas a su Hijo, ¿cuánto más vuestro Padre? Ya está hablando de una relación Padre-Hijo. Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, ¿sí? Dios puede seguir llenando tu vida aún más con el Espíritu Santo. Pero eso no significa que ya no tengas el Espíritu Santo. Tú eres sellado con el Espíritu Santo desde el momento en que creíste, ¿sí? En el Evangelio, como dice Efesios, ¿sí? Creíste en el Evangelio de vuestra salvación. Ahí eres sellado con el Espíritu Santo. Bien, ¿qué efectos tiene la obra del Espíritu Santo en el creyente? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos saber claramente que el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas? Hay evidencias y sobre todo en la palabra explica claramente cómo es que el creyente puede saber si el Espíritu Santo está ya morando en su vida. Primero que nada, ¿sí? El Espíritu Santo da testimonio de que eres hijo de Dios, ¿sí? Ese es el primer efecto que hay en el cristiano. El pecador no necesita que el pastor le diga que ya es cristiano. Él sabe que ya es cristiano porque sabe que ya Cristo le ha perdonado sus pecados, ¿sí? Es algo que el Espíritu da testimonio, ¿sí? Al cristiano de que ya ha sido perdonado. Es algo, una paz que hay, que Dios viene y pone en el hombre que ha sido perdonado. Romanos 8, versículos 16 y 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú tienes la certeza de que Jesús murió por tus pecados y que has sido perdonado por Él, ¿sí? Y en ese momento la salvación ya está en tu vida.
ya está operando en tu vida. O sea, ya llegó a tu vida el perdón de tus pecados. Ya no te sientes culpable por todo lo que hiciste ahí atrás, ¿sí? Sabes que fuiste limpiado con la sangre de Cristo, ¿sí? Viste a Jesús muriendo por tus pecados, pero el Espíritu da ese testimonio, ¿sí? No te lo da un hombre, ¿sí? No te lo da un hombre. Dios, el Espíritu de Dios te lo da a ti. Y ese testimonio te lleva a hacer la voluntad de Dios, a querer agradar a Dios y a querer respetar su palabra. Bien, Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por tanto, cuanto más profundo sea la entrega al Señor, tanto más claro será el testimonio de la seguridad de ser hijos de Dios. Entre más te metas a la oración, entre más te metas a la lectura, a estudiar la palabra de Dios, entre más hagas la voluntad de Dios, el Espíritu va a dar mucho más testimonio de que eres hijo de Dios. ¿Qué otro efecto sucede en el creyente? Bien, la garantía de la herencia. La garantía de la herencia. ¿Qué significa esto? En Efesios también, abajito del versículo que leíamos, dice así, Efesios capítulo 1, versículo 14, ¿sí? Ya vimos que fuimos sellados en el momento en que escuchamos la palabra de verdad y creímos en esa palabra, y creímos en Jesús que murió por nosotros. Bien, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y luego dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Arras, ¿qué significa arras? Dice la Biblia que es las arras de nuestra herencia. Bien, tú sabes que las arras es un símbolo de lo que está por venir. Por ejemplo, los novios cuando se casan, el novio le da a la novia, le da arras, ¿sí? Le da unas monitas que le llaman arras, y eso simboliza que él le va a proveer lo necesario para que no tenga necesidad, ¿sí? Que él va a suplir las necesidades de ella, ¿sí? Están haciendo un pacto en donde él se compromete a suplir las necesidades que él tenga y le da esas arras como símbolo de esto. Dios, dice la Escritura, que nos ha sellado con el Espíritu Santo, ¿sí? Que son las arras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir, te voy a poner un ejemplo. Si alguien te regalara un coche, te dice, ¿sabes qué? Te voy a regalar un coche, pero no te lo voy a dar ahorita. Te lo voy a dar dentro de 30 días. Te voy a dar el coche, ¿sí? Dentro de 30 días te voy a dar el coche. Probablemente tú dirías, bueno, pero pues ¿qué tal si se arrepiente? Dentro de 15 días, ¿qué tal si ya no me lo quiere regalar? O dentro de 28 días, ya casi para que llegue el plazo, se arrepiente y no me quiere dar el coche. Mas sin embargo, esta persona te dice, bueno, mira, no te lo puedo dar ahorita, pero para que veas que es verdad, ¿sí? Que sí te lo voy a regalar, te doy las llaves y te doy las escrituras, te doy la factura del coche, ¿sí? Para que tú estés seguro que ese coche va a ser tuyo, ¿sí? Para que tú estés seguro que ese coche va a ser tuyo dentro de 30 días, ¿sí? Ahí serían como ese símbolo de las arras. Tú ya tienes una factura y unas llaves de un coche que va a ser tuyo. Entonces estás seguro que dentro de 30 días ese coche va a ser tuyo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios, que fuimos sellados con el Espíritu Santo y que es las arras de nuestra herencia, que el Espíritu Santo ya está morando en el creyente desde el momento que se convierte, desde el momento que se arrepiente, el Espíritu Santo ya está morando en el creyente, ¿sí?
porque son las arras de nuestra herencia, ¿sí? Que pueden ser más lleno del Espíritu Santo, sí, cierto, también la Escritura lo enseña, ¿sí? Pero ya está sellado con el Espíritu Santo, ¿sí? Ya eres perteneciente al pueblo de Dios. Bien, segunda de Corintios 1:22, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. No es, te vuelvo a repetir, no es cuestión de que una persona o un hombre te tenga que decir, ¿sí?, que tú ya tienes el Espíritu Santo. Es algo que está ahí y que tú sabes que está ahí. Esto nos hace incalculablemente ricos. El apóstol Pedro, ¿sí?, dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, dice el apóstol Pedro. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Segunda de Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fuéramos enriquecidos, dice. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. La riqueza del cristiano no está en este mundo, la riqueza del cristiano está en los cielos, ¿sí? Jesús dijo, haced tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, ¿sí? Nuestros tesoros están en el cielo, no aquí en la tierra. Bien, también el Espíritu Santo obra en nosotros en la oración, ¿sí? El Espíritu Santo es para nosotros la garantía de nuestra herencia y obra en nosotros impulsándonos a orar. Esto es parte de su obra. ¿Se acuerda cuando decíamos que el Espíritu nos anhela celosamente? Es porque el Espíritu quiere que tengamos comunión con Él también. Tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Entonces, esta también es parte de su obra. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿sí? Nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu influye al cristiano también a que ore. Y no solo que ore, también que lea la Biblia. Ahí está el Espíritu Santo siempre, ¿sí?, queriendo que le proveáis para alimentarlo, para que crezca en ti, para que crezca en la persona, en el sentido de llenarse más cada día, más y más del Espíritu Santo. Cuanto más grande sea nuestra debilidad, tanto más gloriosa es su fuerza que puedes llegar a través de la oración. Cuanto más impotente e incapaz te sientas para orar, tantas más grandes victorias en la oración podrás obtener a través del Espíritu Santo, ¿sí? Porque te sometes a su autoridad. También el Espíritu Santo nos guía, dice la palabra. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿sí? Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este versículo de que cuando venga el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad es algo que es cierto. Hace unas semanas tuve la oportunidad de visitar a unas personas, ¿sí?, que tenían una situación por ahí. Era un matrimonio y ellos estaban asistiendo a una iglesia en donde se suponía que oraban en lenguas y tenían muchas manifestaciones. El varón estaba muy contento porque pues le habían dicho que él iba a llevar muchas almas y que iba a ser, que estaba ungido casi. Bueno, ustedes ya saben cómo se maneja el asunto. Resulta que la esposa estaba yendo también y pues todo iba bien hasta que la esposa se empezó a dar cuenta, ¿sí?, que cuando ellos oraban había ciertas manifestaciones que en vez de sentir la presencia de Dios le daba mucho miedo. Déjame decirte que en esos lugares hay algo espiritual y obviamente que si no es el Espíritu Santo es otro tipo de espíritus que están ahí. Resulta que esta mujer pues se pone a orarle a Dios, se pone a ayunar, se pone a orarle a Dios y Dios le muestra que en ese lugar hay espíritus pues malos, espíritus de demonios, ¿sí? Y pues la mujer le dice, ¿no sabes qué? Yo ya no quiero venir aquí, ¿sí? Entonces fuimos a visitarlo, estuvimos platicando y ya el varón quería seguir yendo, como que quería convencer a la esposa y estaba buscando que tratáramos de convencerla porque al final él se vio renuente a lo que platicamos con él, pero la esposa tenía la certeza de que algo estaba mal ahí. Y yo me acuerdo que un hermano mencionó este versículo, que el Espíritu de Dios os guiará a toda verdad, ¿sí? Que cuando venga el Espíritu os guiará a toda verdad, o que el Espíritu de Dios guía a toda verdad. Y cuando él dijo ese versículo, el ambiente estaba tenso, estaba un poquito así como pesado, pero cuando él dijo ese versículo yo claramente sentí como que si todo se despejara, como si de repente hubiera estado oscuro y se hubiera prendido una luz y todo se pudiera ver claramente, ¿sí? Es verdad, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Él no va a permitir, ¿sí?, que en nosotros haya confusión, para nada, no va a dejar que haya confusión. Juan 17:7 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesús, cuando estaba orando por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué peligroso. Fíjense lo que dijo Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, orándole al Padre, ¿sí? Siempre el Espíritu Santo te va a llevar a la palabra de Dios, ¿sí? El mismo Jesús citaba la palabra de Dios cuando estaba predicando, ¿sí? Siempre. Desafortunadamente, vivimos tiempos muy peligrosos en donde hay muchas emociones, hay mucho sentimentalismo, hay muchos sentires y hay muchas falsas revelaciones, ¿sí? Esos son los tiempos que estamos hoy, en donde de repente piensan que porque se sacuden, ya, ahí está el Espíritu Santo. Porque se caen, ahí está el Espíritu. No, cuidado con basarte en emociones, sentimientos. Siempre tu vida debe estar alineada con la palabra de Dios. Siempre. La palabra de Dios es el fundamento, ¿sí? Santifícalos, dice, en tu verdad, dice Jesús. Tu palabra es verdad, dice Jesús, ¿sí? Siempre debe de ser siempre el Espíritu, cuando te quiera mostrar algo, siempre te va a llevar a la palabra de Dios, ¿sí? Siempre. Así actúa el Espíritu. Nunca te va a dejar llevarte por tus emociones, por tus sentimientos. No, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque puede estar operando otro espíritu ahí. Entonces, qué importante es que tú aprendas a discernir al Espíritu Santo y que entiendas claramente la obra del Espíritu Santo en tu vida.
¿sí? Aún es necesario leer la Biblia pidiéndole a Dios que a través de su Espíritu te muestre su voluntad para tu vida. Jesús dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, ¿sí? Es necesario que sea el Espíritu de Dios el que te revele las cuestiones espirituales. Por eso muchos leen la Biblia y solamente la leen como un libro, porque el Espíritu de Dios no está obrando en esa vida. Pero tú órale a Dios y pídele. Si tú nunca has abierto una Biblia, pídele a Dios, ¿sí?, que te ayude a entender su palabra. Y verás cómo el Espíritu empieza a abrir tu entendimiento y poder comprender las Escrituras, ¿sí? Yo nunca había leído la Biblia, ¿sí? Nunca. Y cuando Dios me trató, leí el Evangelio en un día prácticamente, ¿sí? Era una necesidad que tenía yo de leer la palabra de Dios. Pero es que es el Espíritu el que está obrando en tu vida, ¿sí? Es el Espíritu el que está obrando en tu vida. Y te empieza a mostrar cosas y más cosas y más cosas, ¿sí? Y empiezas a leer y a leer y a leer, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros vimos que se abrió el Mar Rojo? Ninguno de nosotros lo vio. ¿Y por qué lo creemos? ¿Cuántos creen que el Mar Rojo se abrió? Se abrió porque el Espíritu te lo muestra en la Escritura. Porque no solamente es letra muerta, sino el Espíritu la hace viva esta palabra. ¿Cuántos creen que la muralla de Jericó se cayó? Se cayó, ¿sí? Porque el Espíritu te da testimonio que se cayó y se cayó, ¿sí? ¿Cuántos creen que Jesús murió en la cruz por tus pecados? ¿Quién vio a Jesús en la cruz? ¿Quién lo vio hace 2000 años? ¿Quién te lo revela? Te lo revela el Espíritu Santo. A Jesús muriendo por tus pecados en esa cruz, derramando su sangre por ti, ¿sí? Realmente no es una cuestión solamente de pensamiento, ¿sí? No es una cuestión de pensamiento, es una cuestión de que Dios te lo revela y lo crees con el corazón. Porque sabes que es verdad, porque Dios te lo está revelando a través de su Espíritu. Amén. Bien, también el Espíritu Santo nos vivifica. Nos vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu de Dios nos libera de la esclavitud de la carne pecaminosa. Dice la Escritura que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Ahorita vamos a ver en otros versículos cómo es que el Espíritu Santo está ahí luchando para que tú no seas dejándote llevar por la carne, ¿sí? Por los deseos de la carne, sino que tú alimentes al Espíritu que está en ti, ¿sí? Y te alimentes de las palabras de Dios y hagas la voluntad de Dios. Cuando el poder del pecado quiere tener lugar en tu vida, está a tu disposición una fuerza aún más grande, ¿sí? Que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que pueden vencer el pecado por sí solos? ¿Cuántos creen que pudieran vencer las tentaciones por sí solos? Es imposible. La Escritura dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Escritura, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así dice la palabra. Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿sí? Dios está con su Espíritu en tu vida, obrando para que tú no seas vencido de lo malo, sino que tú puedas vencer a tu enemigo. Porque la ley del Espíritu de vida, se está refiriendo al Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley de Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? Bueno, Jesús lo dijo, que el que practica pecado es, ¿se lo saben? Esclavo del pecado. Es una ley. El que practica pecado es esclavo del pecado, ¿sí? Es una ley que Jesús dio, o que está en el hombre, la naturaleza del hombre. Practica pecado, esclavo es del pecado, ¿sí?
Y dice Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el que practica pecado es esclavo del pecado. Es una ley en los miembros del hombre. Ahora, ¿qué está diciendo? Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También el morirse es una ley, ¿verdad? Porque dice la Escritura que todos los hombres tienen que morir una sola vez y después de esto el juicio. O sea, no hay un hombre que sea eterno. Todos vamos a morir un día. Eso es una ley. Mas, sin embargo, Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que la ley del Espíritu es una ley que está por encima de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Para explicártelo un poquito mejor, te voy a dar un ejemplo. Tú sabes que existe la ley de la gravedad. Si tú avientas algo, se va a caer al suelo, porque existe la ley de la gravedad. Mas, sin embargo, para que un avión pueda despegar, tiene que vencer esa ley de la gravedad. Y emplea una ley mayor para que esa gravedad no haga que se caiga el avión y se mantenga arriba volando. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que la ley del Espíritu de vida, ¿sí?, en Cristo Jesús lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque Jesús ha prometido resurrección a todos los que creen en Él. Amén. Dice que el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá, dice la Escritura. Entonces ahí ya estás venciendo también la ley de la muerte. Dice la Escritura también que Él vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. También dice que no somos deudores a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, dice. Mas si por el Espíritu hacemos morir de las obras de la carne, viviremos. ¿Sí? Viviremos, dice Jesús. Romanos, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículos del 10 al 13. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entendamos lo que está diciendo. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús se pudiera levantar de la tumba? ¿Sí? El Espíritu Santo que moraba en Él, que estaba en Él. Eso fue lo que hizo que Jesús se levantara de la tumba. ¿Qué va a hacer que el creyente o el cristiano pueda levantarse en el día de su muerte? El Espíritu Santo también. Y ahí tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos en entender que si el Espíritu Santo está morando en nosotros, lo que más deberíamos de procurar es hacerle sentir bien. Que su morada estuviera cómodo en esta morada. O sea, cuando me refiero a morada me refiero a tu cuerpo, a ti, a mí. ¿Sí? Es necesario que el Espíritu Santo se sienta cómodo. Ahora, realmente tienes que haber experimentado el perdón de tus pecados. Si tú no has experimentado el perdón de tus pecados, lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios que te perdone tus pecados. Pedirle a Dios, pídele dirección a Dios, ponte a leer la Escritura, ¿sí? Que arrepiéntete y verás cómo el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, porque Él lo ha prometido derramar a toda carne, dice la Escritura, ¿sí? Los apóstoles se asombraron cuando Pedro fue y les dio el informe que el Espíritu Santo había venido sobre Cornelio y toda la gente que estaba con ellos. ¿Sí? Dijeron, pues, en verdad vemos que Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Así es, así es Dios en su misericordia, así obra para salvar al pecador. La Escritura dice, no reina el pecado en nuestro cuerpo. Estamos aquí mismo en el 11. Dice, así que hermanos, en el 12, así que hermanos deudores,
Deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu, ni siquiera te está diciendo que lo tienes que hacer tú en tus fuerzas. No vas a poder. No vas a poder. Tus enemigos son mucho más fuertes que tú. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sí? Es muy difícil que el pecador se pueda mantener en una vida de santidad o se pueda salvar por sí mismo. No se puede salvar. ¿Sí? Siempre va a ser por medio de Jesús. Entonces, es por medio también del Espíritu como tu vida espiritual va a crecer y tú te vas a llenar del poder de Dios. Mediante la oración, la lectura, mediante la comunión con Dios, la obediencia, es como tu vida se va a ir llenando del Espíritu Santo más y más para tener poder, para vencer toda tentación. Dice la Escritura que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentémonos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego, es una petición que el apóstol Pablo le está haciendo a los romanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Sí? Sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Cristiano, no, el creyente no puede ni debe sentirse cómodo llevando una vida de pecado. ¿Sí? No está permitido. El apóstol Pablo le dice a Tito enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? No puedes vivir esa vida si no has sido salvado. Pero tampoco puedes decir que fuiste salvado si no quieres vivir esa vida. ¿Sí? Una cosa se complementa con la otra. Tú no puedes renunciar a la impiedad ni a los deseos mundanos cuando tu corazón no ha sido regenerado. No se puede. Es imposible. Jesús dijo que el que no naciera del agua y del Espíritu no podría entrar en el reino de los cielos. Hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Sí? Tiene que haber un nuevo nacimiento. También el Espíritu Santo hace que produzcamos fruto. Debemos entender correctamente, ¿sí?, que nosotros no producimos el fruto del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que produce el fruto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si tú plantas un árbol de mangos y ese árbol crece, tú no tienes que estarle diciendo al mango al árbol de mango que dé mangos, porque su naturaleza va a ser dar el mango a su tiempo. ¿Sí? Cuando el Espíritu de Dios está en la vida del creyente, en la vida del cristiano, ¿sí?, va a dar un fruto. Por eso dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. El Espíritu Santo hace que tú des un fruto, porque está morando en ti, y no solo mora en ti, sino que te estás llenando de Él todos los días. Y eso va a producir un fruto. Una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de consagrarte a Dios, una vida de querer hacer la voluntad de Dios. Va a haber un fruto ahí. Va a haber un fruto y se va a ver. Se va a ver. Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, abundemos en el Espíritu. Que se manifieste el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Sí? Que nuestro deseo sea siempre llenarnos del Espíritu de Dios para que se manifieste ese fruto que Dios está esperando de nosotros. ¿Sí? Pero es por medio del Espíritu Santo. Si tenemos una relación de vida con el Señor, entonces el fruto crece por sí mismo. Es algo natural. Es algo natural que se va a dar en el cristiano. Una relación con Dios, en oración, en comunión, en la lectura, te va haciendo que tú te llenes del Espíritu de Dios. Y se va a dar un fruto también. Que tú no lo vas a, que tú lo vas a hacer porque el Espíritu Santo se está manifestando en tu vida también. ¿Sí? Muchas veces lo haces y no te das cuenta, y cuando ves ya los hermanos están diciendo, oye hermano, ¿cómo bendice tu vida? ¿Cómo Dios te ha usado? ¿Cómo Dios te usa? Es el Espíritu Santo que lo estás dejando actuar en tu vida. ¿Sí? Pero cuando tú complaces los deseos de la carne, también te ves al otro extremo. ¿Ves? No se ve ese fruto del Espíritu. Se ve las obras de la carne, como dice Gálatas también, y ahorita lo vamos a ver. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Juan 15, 5 y 6 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Bien, la parte que quiero tocar es el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Ahora, nosotros físicamente estamos con Jesús. Tenemos esa relación física con Jesús. No, es a través de su Espíritu. A través de su Espíritu Santo es como nosotros podemos tener esa relación con Jesús. ¿Quién nos muestra a Jesús? ¿Quién nos muestra al Padre? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos muestra a Jesús y el que nos muestra al Padre. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. ¿Sí? Realmente es el Espíritu Santo el que está aquí en la tierra. Nosotros podemos ver a Jesús a través del Espíritu Santo. Podemos ver al Padre a través del Espíritu Santo. ¿Sí? No lo podemos ver de otra forma. ¿Sí? Jeremías 17, versículos 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Sí? Una vida llena del Espíritu Santo, una vida que da fruto. ¿Sí? No se secará, dice la Escritura, no se secará, ¿sí? Cuando venga el calor, ¿sí? Ni dejará de dar fruto, porque su vida está confiada en Jehová. En este versículo obviamente estamos hablando también que en Cristo Jesús, en sus palabras, ¿sí? Por eso decía Jesús del hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, ¿sí? Para que cuando vengan ríos, cuando soplen vientos, ¿sí? No sea derribada. Vendrán los problemas, vendrán las aflicciones, vendrán las luchas, pero ahí va a estar el Espíritu también contigo, ayudándote y sosteniéndote para llevar una vida de victoria. El fruto del Espíritu es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, ¿sí? Ese fruto no viene por ti, ese fruto viene por medio del Espíritu Santo. Hay un versículo que dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre, ¿sí? Toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre, ¿sí?
Es algo que el Espíritu está haciendo en tu vida. Sí, tú lo estás llenándote del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios es el que hace la obra. No te puedes jactar de que tú lo estás haciendo. ¿Sí? No puedes hacerlo. Es inadecuado. Es la obra del Espíritu en tu vida la que está haciendo que tú des un fruto. El propósito del Espíritu Santo es conformarnos a la imagen de Cristo, haciéndonos más parecidos a Él. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Conformarnos a la imagen de Cristo, haciéndonos más parecidos a Él. Él siempre te va a llevar a que seas como tu maestro. ¿Sí? Siempre te va a llevar a que sigas los pasos del maestro, a que vivas una vida como la de Jesús. Siempre te va a guiar a eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en directo contraste con los hechos de la naturaleza pecaminosa, que son las obras de la carne. ¿Sí? O sea, Él está en contra totalmente de los deseos de la carne. Como veíamos al principio, los deseos de la carne es contra el Espíritu y los deseos del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Cuál es el anhelo del cristiano? Obedecer a Dios, hacer su voluntad. ¿Sí? Hacer su voluntad. Ese es el anhelo, el deseo de un genuino convertido. Agradar a Dios, obedecerle, no ofenderle, no pecar. Pero va a enfrentar una lucha a veces con su propia carne. Y el Espíritu va a estar ahí para oponerse a esos deseos de la carne también. ¿Sí? Va a estar ahí para oponerse a esos deseos de la carne. ¿Sí? Para poder vencer esos deseos. Para que crezca más, ¿sí?, los deseos del Espíritu que los deseos de la carne. La vida cristiana es una batalla entre las acciones de la naturaleza, del pecado y el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Es una lucha, es una guerra espiritual. ¿Sí? En donde la carne quiere volver a hacer lo que hacía antes, pero el Espíritu está ahí ya morando en el creyente. Y ese Espíritu siempre te va a llevar a buscar a Dios, a orar, a leer la Biblia, a vivir una vida santa. Siempre el Espíritu te va a guiar a eso. Siempre. Es la labor del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice la Escritura que Él vendría a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la función del Espíritu. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Sí? No lo que vemos hoy. No tiene nada que ver con la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios el cristiano se va a llenar de poder en base a una vida de obediencia. No a una unción rara, que de repente alguien llegue y empiece a ungir con sus manos y de repente es una unción que ya está ahí. Eso es una mentira. No es bíblico. ¿Sí? Es una vida de obediencia la que te va a hacer que tú te llenes del Espíritu Santo cada día más. Como cristianos, tenemos al Espíritu Santo produciendo su fruto en nosotros y contamos con su poder para que conquistemos los actos de la naturaleza pecaminosa. ¿Han leído el versículo que dice: porque el pecado ya no se enseñará de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? El Espíritu Santo te provee de esa gracia para vencer al pecado. Tú ya no vas a practicar el pecado, ¿sí? Tú vas a querer llevar una vida de obediencia. ¿Puedes fallar en algún momento? Sí, se puede fallar en algún momento. Pero no es la ley, ¿sí? Primera de Juan dice: si alguno hubiera pecado. No que esté en una constante práctica del pecado. No es la vida que Dios quiere para ti. Tu deber como cristiano es alejarte de eso. Querer llevar una vida santa también para Dios. Ser el sacrificio vivo que dice Romanos 12:1. Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ese es el esfuerzo que debe hacer el cristiano. ¿Sí? Josué dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Pablo dice que no hemos luchado todavía hasta la sangre, dice, contra el pecado. Es una lucha constante, es una guerra espiritual, pero tienes que pelearla. ¿Sí?
Porque Dios te da las armas para que pelees esa guerra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice la Escritura. ¿Sí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Tú te puedes renovar día a día en la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Día a día puedes renovar. La palabra está renovándote constantemente para que tú cambies, para que el mundo, como dice el apóstol Pablo, para que no te conformes a este siglo, para que no te conformes a lo que el mundo quiere meterte en la cabeza. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen en esta palabra? Miren lo que le decía el apóstol Pablo a los Efesios. El apóstol Pablo a los Efesios le decía, ¿sí?, que quería que ellos fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, dice, por el Espíritu de Dios. Dice, para que fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Y también dice que según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Siempre que veas Espíritu con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. Recuerda que es una persona también. A la persona del Espíritu Santo. Cuando tú lo veas con minúscula, se está refiriendo al Espíritu que mora en nosotros, el que tenemos nosotros. ¿Sí? El Espíritu del hombre que Dios nos dio, cuando es con letra pequeña. Cuando es con letra mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pidamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Fortalecidos en el hombre interior, por su Espíritu, llenos de toda la plenitud de Dios, el poder actuando en la vida de nosotros, en el cristiano. Esa es la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. No es algo tan complejo, ni es lo que nos quiere vender de repente todos los espectáculos que se hacen por ahí. A hombres que con un saco hacen así y avientan a la gente, ¿sí? Es más, por ahí ya vi hasta en una iglesia sacaron una manguera y empezaron a chorrear a aventar a la gente con un chorro de agua. Eso es ilógico. O sea, no está sustentado bíblicamente, está mal todo eso. ¿Sí? Está mal. El Espíritu Santo viene, mora primero que nada en el creyente y llena a todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere caminar y agradar a Dios con su vida. Ahí está llenando el Espíritu Santo de poder, fortaleciendo al hombre interior, ¿sí? Llenándolo de toda la plenitud de Dios, ¿sí? La Escritura dice que Jesús le dijo que el Espíritu Santo tomaría de lo suyo y se lo mostraría a aquellos que han creído en Él, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo. No tenemos que creer en esas
en esas mentiras. Tenemos que creerle a la palabra. El Espíritu de Dios os guía a la verdad. ¿Sí? Los que son mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. ¿Sí? La palabra de Dios es la que sostiene nuestra fe. Si la ley de Cristo está escrita en nuestros corazones y el amor de Cristo es derramado por todas partes, entonces Cristo habita en nosotros. Donde habita su Espíritu, ahí habita Él, o sea, Cristo. Juan 14:23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sí? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sí? Allí es donde mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. ¿Sí? A través del Espíritu Santo. Juan 14:17. Le dijo Jesús a sus discípulos: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, dijo Jesús. O sea, la palabra es clara. El Espíritu de Dios mora en el creyente. Ha sido sellado, ¿sí? Ha sido sellado con ha sido sellado con las arras de la herencia. ¿Sí? Ha sido sellado el creyente, el cristiano, el que se ha arrepentido, el que ha creído en la palabra de Dios, ¿sí? Que se ha arrepentido de sus pecados, el que ha confesado, ¿sí? Es sellado con el Espíritu de Dios. Y de ahí viene el adoctrinamiento. Enseñar significa lo que le decía el apóstol Pablo a Tito, enseñando que renunciando a la impiedad. Enseñar significa adoctrinar. De ahí viene la labor de la iglesia. Enseñarle a ese cristiano a vivir una vida en santidad. Una vida de consagración a Dios y una vida de obediencia. Eso es lo que hace el pastor y la iglesia en general, enseñarle a los nuevos cristianos y a darle ejemplo de la vida que Dios demanda de nosotros. ¿Sí? Ahí viene el adoctrinamiento. Por eso, primero que nada, el apóstol Pablo empieza que la salvación se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación llega cuando el pecador se arrepiente y cree en el Evangelio, cree en la palabra de Dios. ¿Sí? Y ahí viene la labor de enseñar, de adoctrinar, ¿sí? La vida que Dios demanda. Bien, creo que la palabra es clara acerca del Espíritu Santo. Sé que hay muchas ideas raras, sé que hay muchas cosas que de repente mucha gente sin escrúpulo, falsos maestros, han hecho creer que es el Espíritu Santo. Y a veces nos cuesta trabajo entender esa parte, y a veces nos cuesta trabajo creer que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, porque tenemos luchas, porque tenemos deseos, ¿sí? Pero aún dice la Escritura que el profeta Elías, ¿sí? Dice que tenía, no recuerdo bien el versículo, pero habla de unos deseos, ¿sí? De la carne, no, a ver si me pueden ayudar, y que aún así oró para que lloviera y llovió, ¿sí? Entonces oró para que dejara de llover y dejó de llover y volvió a orar y llovió. O sea, esos deseos están ahí. Y tú tienes que saber que es una lucha que vas a enfrentar toda la vida, ¿sí? Pero tienes que saber también que el Espíritu Santo está para ayudarte a vencer esos deseos de la carne. Y que tú tienes que proveer para los deseos del Espíritu y no para los deseos de la carne, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. La Escritura dice que Él nos ha sellado
que nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, por lo cual no debemos de dudar. Así como hemos creído que Jesús murió por nosotros y derramó su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados, y que resucitó al tercer día, y que se está sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuánto creemos que Jesús resucitó de los muertos? ¿Sí? Así debemos de creer que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, mora en nuestras vidas desde el momento que hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo. Ha estado el Espíritu. Ahí está el Espíritu tratando contigo. ¿Sí? Siempre va a estar contigo, ayudándote en tus necesidades, proveyéndote, ¿sí? Llevándote a Dios, llevándote a obedecer su palabra, llevándote a la oración, no dejando que te gane tu carne. Ahí está para ayudarte. Pero es necesario que tú aprendas a discernirlo. Es importante que tú lo creas que está en tu vida, para que así tú puedas seguir llenándote de Él constantemente, todos los días. Dice en Romanos que el Espíritu que estaba en Cristo fue el que lo levantó de los muertos, y que ese Espíritu que mora en nosotros nos levantará en aquel día. Cuánta importancia debemos de darle a que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Cuánta importancia debemos darle a que el Espíritu Santo esté cómodo en nuestras vidas. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pídele que te llene de su espíritu. Ven,
te llamamos, ven Santo Espíritu, te llamamos, ven Santo Espíritu, te llamamos a ti, ven Santo Espíritu, te llamamos, te llamamos, te llamamos a ti. Ven Santo Espíritu, te llamamos, ven Santo Espíritu, te llamamos, ven Santo Espíritu, te llamamos a ti, ven Santo Espíritu, te llamamos, te llamamos, te llamamos a ti. Ven con tu don y edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos, acompáñanos, ven con tu don y edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Ven con tu don y edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos, acompáñanos, ven con tu don y edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Dile que te llene, que estás necesitado de Él, que lo necesitas para poder hacer la voluntad del Padre. Pídeselo que te llene. Él te quiere llenar, Él quiere bendecir tu vida, Él quiere ayudarte. Para eso lo dejó Cristo aquí en la tierra. Pídeselo. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven y sopla sobre mí, Espíritu de Dios.
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Cuántos los creen, hermanos? El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Dile que se mueva en ti, hermano. Dile que te llene de su poder, que te llene de su unción, que te llene más y más cada día. Mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Muévete en mí, llena mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, ahí siempre hay libertad, ahí siempre hay libertad. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Que no hay otro Dios como tú, Señor. Bendito seas, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Que dijiste, Jesús, no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador. Tú dijiste que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Tu Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin del mundo, Padre.
Vamos a terminar la reunión con este último canto. Quisiera que más que un canto fuera una petición tuya hacia Dios, para que le pidas que Él te permita ver su gloria y que tu vida puede ir de gloria en gloria, como dice la Escritura. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Muchas gracias, Padre. Gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Gracias porque tu Espíritu Santo ha estado aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Toda la gloria sea para ti, Padre, porque eres digno, Señor, de recibir toda la gloria de nuestra parte, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque dice tu palabra que tú eres Dios verdadero, Dios todopoderoso, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre. Alabado seas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Padre. Muchas gracias.